Hola familia, es un gusto nuevamente estar estudiando con ustedes los mandamientos de esta semana. Vamos a estar estudiando los mandamientos de la porción Naso contiene 18 mandamientos y vamos a estar utilizando lo que es la metodología de estudio de mi maestro Rico Cortés. Vamos a estar estudiando lo que es el texto bíblico o vamos a estar estudiando dos versículos y vamos a estar estudiándolo utilizando lo que es la legalidad bíblica y vamos a estar utilizando el vocabulario bíblico. Cuando nosotros estudiamos algunas cosas, específicamente algunas cosas que tienen que ver con el templo, debemos considerar el vocabulario legal que está utilizando en esos versículos. El libro de Números contiene 52 mandamientos. Esos 52 mandamientos, la porción de Naso contiene 18 de esos mandamientos. El mandamiento que vamos a estudiar nosotros va a ser el mandamiento 364, es un mandamiento performativo, y entonces confesará el pecado que han cometido números 5, 6. Vamos a leer el versículo y luego vamos a estudiar lo que dice el Tarian mismo y luego vamos a estudiar algunos comentarios. Dice, versículo 6. Habla a los hijos de Israel. El hombre o la mujer que cometa cualquiera de los pecados de la humanidad actuando pérfidamente contra el Señor, esa persona es culpable. Entonces, confesará los pecados que ha cometido y hará completa restitución por el daño causado, añadirá un quinto y lo dará al que él perjudicó. Entonces, vamos a estudiar el Tarian Misbol, lo que dice, y luego de eso vamos a estudiar lo que es las distintas palabras que utiliza y el vocabulario legal bíblico que está utilizando. Ok, dice, es un mandamiento confesar los pecados verbalmente. Si alguien ha transgredido alguno de los mandamientos de Hashem, ya sea deliberadamente o sin darse cuenta, y desea hacer teshuva, debe confesar sus malas acciones ante Hashem. Primero debemos considerar qué es la teshuva, cuáles son las leyes de teshuva. Cuando nosotros estamos hablando de teshuva, de una persona que ha cometido algo en contra de Dios, una persona que está en rebelión contra Dios, normalmente vamos a considerar una persona que le ha dado la espalda a Dios. Ahora la persona tiene que volverse de sus malos caminos, abandonar sus malas acciones y volver a abrazar lo que es el convenio o los mandamientos, que es lo que establece cómo esa persona debe dirigirse dentro de su vida. Entonces, según el Tariat Mitzvot nos dice que hay cuatro cosas que la persona debe hacer para hacer este proceso. Dice, uno debe abandonar los pecados que ha cometido, debe arrepentirse sinceramente de sus fechorías pasadas, debe confesar oralmente sus pecados, que es este mandamiento, y debe comprometerse firmemente a no repetirlos. O sea que hay un gran proceso que una persona tiene que hacer dentro de su vida para hacer este cambio. No simplemente es el confesar la transgresión y decir yo hice esto y esto y esto, sino la que la persona tiene que hacer unos actos que van a demostrar que esa persona de verdad se ha arrepentido de su mala conducta. Por eso es que dice, nosotros vamos a encontrar en lo que son las cartas del primer siglo que hagan actos o frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la esencia de eso, que la forma como la persona se va a conducir desde ahora en adelante va a ser una forma diferente a lo que hizo anteriormente. Vamos de nuevo ahora a estudiar lo que es la fórmula que está utilizando en estos versículos. Dice, número 5, 6, nos dice las ofensas que afectan a personas. Primero debemos establecer las ofensas contra quién. Cuando dice habla a los hijos de Israel, dice el hombre o la mujer que cometa cualquiera de los pecados de la humanidad. En otras versiones dicen contra la humanidad, entre uno y el otro. O sea que tienen que ver personas, el pecado en este momento o la transgresión o el error que se está cometiendo es contra otra persona, es contra un hermano, contra una persona del pueblo, no es contra Dios. Pero recuerde que todas las transgresiones que violan una ley terminan afectando el altar, porque son pecados morales. Si se cometía injusticia dentro entre los hijos de Israel, afectaba el altar. Si había una persona que cometía, por ejemplo, idolatría, afectaba el altar, pero la persona moría, porque las consecuencias de eso es la muerte. Entonces hay distintos tipos de transgresiones. Por eso es importante que nosotros consideremos, ya sé que hemos estudiado el libro de Levítico, pero que consideremos estudiarlo en una mayor profundidad, porque el capítulo 4, 5, 6 nos habla de las distintas transgresiones que puede cometer una persona, los distintos castigos que conllevan uno de ellos y qué ofrenda la persona debe traer y cuál no.
Entonces, nos dice que los pecados en este momento o las transgresiones que habla en este lugar son contra la humanidad. Y cita Levíticos 14, 5:14, que dice, habló el Señor a Moisés diciendo, si alguno comete una falta y peca inadvertidamente en las cosas sagradas del Señor, traerá su ofrenda por la culpa, al Señor, un carnero sin efecto, ok, y hará restitución por ello. Y el 6:7 nos dice, habló el Señor a Moisés diciendo, si alguno comete una falta y peca inadvertidamente en las cosas sagradas del Señor. Ok, entonces, dice, actuando pérfidamente contra el Señor. La palabra que vamos a encontrar aquí es la palabra Maal. La palabra Maal significa una persona que es desleal, pero también puede ser una persona que actúa con rebelión, una persona infiel, una persona que actúa con traición, una persona que se ha rebelado, pero también puede ser una persona que actúa con falsedad, una persona que actúa con falta, o puede ser una persona que actúa con fraude. Entonces, no solamente esta palabra se utiliza, como vamos a ver un poquito más adelante, eh, no solamente se utiliza para lo que es para Dios, pero también se usa entre seres humanos. Legalmente el código sacerdotal más tarde lo usó no solamente para Dios, sino que también lo utilizó entre los seres humanos la misma palabra. Dice acá, eh, ofensa, la caracterización de Hatod, Hadam, pecado entre hombres, es única en este versículo. Su significado preciso es ilusivo, pero en contexto se refiere a ofensas contra las personas, en contraste con los pecados religiosos que consideramos como principalmente ofensivos a Dios. Recuerde que la ley está dividida entre ofensas entre los seres humanos, ofensas contra Dios, ofensas contra lo que es las personas que Dios escogió. O sea, hay distintos segmentos, o podríamos decir distintos códigos legales dentro de lo que es el código legal bíblico. Tienen distintas esferas. Unos son las transgresiones que el pueblo hace contra Dios directamente, las transgresiones que hace una persona inadvertida, las transgresiones que hace contra el ser humano entre el ser humano, uno con el otro. Pero todo es parte de un código legal. Dice, los pecados religiosos considerados como principal ofensivo a Dios. Así, NGPS traduce cualquier agravio hacia un compañero. Es posible, por supuesto, que Hatod Hadam simplemente significa ofensas cometidas por personas, pero esta interpretación es menos probable según el Jail Bible Commentary. Ok, ¿qué es sacrilegio? Yo sé que se habla un poquito sobre eso, pero vamos a hablar un poco de lo que es sacrilegio. La palabra sacrilegio. Sacrilegio o mal es el crimen, es esencialmente uno de sacrilegio o así se presenta en lo que es Levítico 5:14 al 16. La fuente principal de la Torá sobre este tema. Maal es la apropiación indebida de propiedad sagrada. El Maal intencional era indudablemente castigable con la muerte. O sea que hay dos tipos de Maal. Está el Maal que puede cometer una persona intencionalmente, como lo hizo Acán en Josué capítulo 7 y 22:20. Y también está el Maal o la traición que hace una persona intencionalmente, unintencionalmente. O sea, son los dos tipos de transgresiones. Una persona que decide rebelarse, decide actuar pérfidamente contra Dios, decide actuar en rebelión contra Dios y la persona o contra un ser humano también, como vamos a ver más adelante, o como vamos a ver nosotros con la mujer sospechosa de adulterio. Por ejemplo, una mujer que comete adulterio es una mujer que comete mal en contra de su esposo. Pero también está el mal unintencional. Por ejemplo, Levíticos capítulo 5, 14 y 16 nos dice, si alguno comete una falta y peca inadvertidamente en las cosas sagradas del Señor, traerá su ofrenda por la culpa. O sea que no deja de contaminar el altar. Recuerde que una falta es una falta. Lo que hace la persona en contra de Dios, por ejemplo, aquí la palabra falta es la palabra mal. O sea que si una persona inadvertidamente actúa desleal, con infidelidad, con fraude, con traición hacia Dios, pero fue inadvertidamente, esa persona debe traer una ofrenda a Dios. Por ejemplo, tenemos un ejemplo bíblico. Cuando el pueblo o los líderes, el Sanedrín, establece algo y luego se da cuenta que eso que no era de esa forma, que lo que estableció va en contra de un mandamiento que Dios estableció. Entonces el Sanedrín, los líderes traen una vaca,
un becerro, y ellos van a confesar el pecado o la transgresión, lo que cometieron, lo que hicieron en error, y entonces se hará expiación por ello, por todo el pueblo. Pero eso es algo que ellos hicieron unintencionalmente. Debemos siempre tener eso en mente. Son las dos distintas formas que se puede cometer mal, intencional e unintencional. Dice, ok, el mal intencional era indudablemente castigable con la muerte, como aprendemos el destino de Acán, quien se apropió de alguno de los despojos de Jericó, violando así la prohibición, Jerem, contra el enriquecimiento personal a partir de los despojos de guerra. Número 5, 12 al 17, nos habla de una mujer sospechosa de adulterio y aquí utiliza mal para describir una traición matrimonial. Dice, habla a los hijos de Israel, dile, si la mujer de alguno se desviara y le fuera infiel. La palabra que utiliza para infidelidad es la palabra mahar, que también puede ser traición. Y hay otros pasajes bíblicos que nos hablan de lo que puede ser la traición política entre dos reyes o entre padres e hijos y un engaño o cosas así. Más adelante, en Levítico 5, 20 al 26, las disposiciones de la ley cultural se extendieron para incluir la apropiación criminal. O sea que el contexto de Maal al principio era de una persona que había cometido algo en contra de Dios. Pero el código sacerdotal más tarde utilizó eh, el mismo vocabulario legal para aplicarlo entre dos personas que habían cometido algo desleal, habían actuado deslealmente el uno contra el otro. Por eso es que aquí vemos la palabra Maal en esta porción. Dice, eh, las disposiciones de la ley cultural se extendieron para incluir la apropiación criminal de la propiedad de otro a través de fraude, malversación y uso indebido de pertenencias confiadas a uno. En el castigo de tales crímenes, a menudo se requería que la parte acusada jurara su propia inocencia, ya que no había evidencia real de mala conducta disponible. O sea que si no había testigos, la persona se le requería que jurara. Si una persona acusaba a su hermano de que había actuado desleal con él, entonces la persona que era acusada tenía que jurar. Recuerde que tenía que jurar usando el nombre de Dios y esa persona decía, yo no he hecho eso, esto y esto y aquello. Entonces, dice, lo que comenzó con una categoría legal definiendo la apropiación indebida de propiedad, ya sea intencional o inadvertida, se convirtió en un término idiomático para describir otros tipos de traición y deslealtad. Entonces, de eso es lo que está hablando en este libro de Números capítulo 5, versículos 6 y 7. No está hablando de esa persona que actúa con deslealtad o con traición hacia su hermano y la persona o no se da cuenta o la persona juró falsamente utilizando el nombre de Dios. Entonces, la persona ahora tiene que confesar su pecado o su transgresión y traer una ofrenda y también tiene que hacer restitución de lo que la persona tomó. Dice, en el contexto actual, la referencia es la culpa incurrida por cometer una ofensa a través de la violación de la ley. El término estático, asham, también es común en la legislación sacerdotal que regula todo tipo de ofensas que requieren expiación ritual. Esta legislación se prescribe principalmente en Levíticos 4 y 5, donde encontramos en la prótesis de formulaciones legales casuísticas referencias repetidas a incurrir en culpa expresadas por el verbo estático asam. Por ejemplo, en Levíticos 4:14. Cuando se llegue a saber el pecado que ellos han cometido, entonces la asamblea ofrecerá un novillo del ganado como ofrenda por el pecado y lo traerá delante de la tienda de reunión. O sea, está hablando de la comunidad. Si la comunidad se establecía algo por el Sanedrín y era incorrecto, entonces ellos tenían que traer un novillo y tenían que confesar el tenían que confesar lo que habían cometido ellos y luego ofrecer el novillo. En tales, vamos a ver si aquí habla, dice, se les hará saber, ok, y si se les hace saber el pecado que han cometido, traerá como ofrenda un macho cabrío sin defecto, y si se le hace traer el cometido, traerá su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que ha cometido. Y el versículo 5, 3 y 4 también habla si alguien toca inmundicia humana de cualquier clase, que sea la inmundicia con que se contamine sin darse cuenta, y después llega a saberlo, será culpable. Dice, en tales afirmaciones queda claro que se hace referencia a un estado de culpa
no a la conciencia, el conocimiento o la admisión de culpa. O sea que una persona cuando se da cuenta de lo que ha cometido, el error que ha cometido, ahora la persona tiene que traer un animalito y tiene que hacer la confesión del el error que la persona ha hecho y por qué está trayendo ese animalito y también hacer restitución, que es parte de. Dice, si posteriormente a las negaciones anteriores expresado bajo juramento, el infractor se presenta y confiesa su crimen, hay una manera en que puede ser reinstalado con Dios y con los hombres. Debe confesar, proviene de la raíz yadá, cuyo significado esencial es exponer, revelar, expresando así lo opuesto a la ocultación. Siempre que no había testimonio disponible, la expiación y la restitución probablemente no se llevaría a cabo, a menos que la parte culpable se presentara por su propia iniciativa y confesara su omisión o malas acciones. Levíticos 16:21, hablando de Yom Kippur, leemos que el sumo sacerdote confesó los pecados de todo Israel como parte del proceso de expiación en el día de expiación. Esa confesión también fue una especie de iniciativa destinada a asegurar el perdón. O sea que todo esto está vinculado con lo que son las ofrendas, con lo que es la ley y con lo que es el templo, lo que es el sacerdocio y todo lo que tiene que ver con una persona que comete un error y la persona confiesa, se da cuenta que cometió un error, confiesa y ahora quiere enmendar, no solamente por enmendar con esa persona, sino para enmendar también en la relación entre esa persona y Dios. La persona trae el animalito, hace una confesión de del error que cometió y hace restitución con esa persona. Si la persona ya no tiene vida, entonces lo hace con la persona más cercana y si no, pues entrega lo que es el 20% de restitución que tiene que dar, lo entrega a lo que es el templo, al sumo sacerdote lo entrega, perdón, al sacerdote lo entrega. Entonces es parte del proceso de una persona. Por eso es bien importante que nosotros consideremos el libro de Levítico, porque el libro de Levítico nos establece las distintas ofrendas, para qué son las ofrendas, y también establece las distintas transgresiones que una persona puede cometer y qué tiene que hacer la persona para cada una de esas transgresiones para volver a restablecer no solamente la relación entre Dios y esa persona, sino también en la comunidad y también para mantener lo que es el espacio sagrado, especialmente el altar, en un estado de pureza. Algo bien importante que debemos considerar, los distintos tipos de Maal. Maal entre dos seres humanos que actúan en deslealtad el uno contra el otro. Y el Maal que es contra Dios, una persona que decide actuar en rebelión contra Dios y desafiar el mandamiento que Dios ha establecido. Esa persona incurre, la culpa de esa persona es la muerte, porque ha actuado con toda la intención en contra de lo que Dios estableció, versus una persona que actuó, aunque sigue siendo una traición a un mandamiento o una rebelión al mandamiento, pero es algo que la persona no sabía o no se dio cuenta que había hecho mal y que estaba rompiendo uno de los mandamientos al hacer eso. Entonces esa persona trae una ofrenda por su culpa, porque lo que hizo, su acto, aunque fue unintencional, termina contaminando el espacio sagrado, específicamente el altar, y ese acto, esa impureza necesita ser removida del altar para que no se acumulen en el altar y alejen la presencia de Dios del medio del campamento. Espero que este estudio sea de bendición y si es de bendición para ti, compártelo en tus redes sociales y también puedes visitar a lo que es tesorosdeltemplo.com, donde vas a encontrar más información sobre los mandamientos y otros videos educativos. Shalom.